razones ya comentadas. Dejen nomás ver que empiece la grabación. Ya está. Por cuestiones de internet voy a quitar el video mío para que agilice un poco más la velocidad de internet. Bien, chicos, como habrán visto, o aquellos que ya empezaron a hacer la reseña, pues bueno, existe el asunto de los gases ideales y los gases reales, y hay condiciones termodinámicas que favorecen tanto uno como del otro. Del lado izquierdo de esta GIF que por ahí me encontré online en Google, podemos ver la situación de un gas ideal, la cual, bueno, se puede encontrar principalmente cuando tenemos la combinación de altas temperaturas y bajas presiones, lo cual está marcado idealmente del lado izquierdo. Es un esquema idealizado de, pues de las moléculas que si se dice que es baja presión, bueno, pues son pocas moléculas que chocan con las paredes, que ya, bueno, vimos en la clase de la teoría cinético-molecular, pues la presión está directamente proporcional al número de colisiones a las paredes. Y si tiene alta temperatura, bueno, pues vemos que son moléculas que se están moviendo a alta velocidad, que parte de lo que vimos en la teoría cinético-molecular, que se establece que a mayor temperatura se incrementa la energía cinética y por ende la velocidad de las moléculas. Y bueno, eso da pie a que sean las condiciones en que la ecuación de PV igual a nRT, pues sean las condiciones en que, pues bueno, es más acercado a la realidad. Las cuestiones es que cuando no tenemos esta combinación de parámetros de alta temperatura y baja presión, entonces empezamos a desviarnos de la idealidad por las cuestiones, bueno, ya lo han visto a priori en el video, que las cuestiones de atracciones intermoleculares y del volumen real que tienen las moléculas reales, pues bueno, pues vemos que pues bueno, las moléculas pueden interactuar más fuertemente. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los tres casos en que no funciona la ley de los gases ideales, que sería la condición de baja temperatura y alta presión. Alta presión indica alto número de colisiones. Baja temperatura indica una velocidad baja de movimiento, lo cual, bueno, pues da pie a que las interacciones moleculares pues tengan un efecto fuerte en función que las moléculas están más cercas una respecto a la otra y que se mueve más lento, lo que les da más tiempo a que esas interacciones intermoleculares tengan un efecto y una desviación del comportamiento idealizado. Y pues bueno, esas son representaciones y bueno, parte de las explicaciones por lo cual se ve hasta cierta medida la teoría cinética molecular para poder entender el por qué las moléculas se pueden comportar o se desvían del comportamiento ideal. Bien. En diapositiva, pues tenemos pues un par de gráficos muy comunes y corrientes que vamos a ver durante este semestre. Es el gráfico PV, presión contra volumen, en el cual del lado izquierdo de la pantalla tenemos el gas ideal, la representación de la ley de Boyle, cuando tenemos varios isotermas. Y pues bueno, cuando vimos Boyle, vimos que pues bueno, un gas ideal, pues generalmente se maneja como una curva asintótica en todo momento y que cada una de las líneas pues representa una línea en que la temperatura son isotermas. Y pues bueno, sabemos que estas isotermas tienden más hacia la derecha en el gráfico cuando tenemos temperaturas superiores, que es el caso de temperatura 3, obvio más alto que la temperatura 2 y más alto que temperatura 1. Y así sucesivamente. Entonces esto no es más que la ecuación de Boyle, que bueno, pues es extraída o puede extraerse de la ecuación de los gases ideales. Del lado derecho tenemos un gráfico que, pues bueno, sería algo más cercano a la realidad. Este gráfico está realizado con la ecuación de Van der Waals que vemos que es la ecuación, pues digamos,
más aceptable o la más simple de las ecuaciones reales para poder discutir el comportamiento de un gas real. En el cual, cuando vemos la situación de temperatura alta, en que la ecuación de Van der Waals, pues bueno, no tiene mucha diferenciación de una ecuación del gas ideal. Eso se debe a altas temperaturas. En el cual, bueno, pues ya vimos que pues la cinética de los gases, del alto movimiento, pues le da poco tiempo para que puedan interactuar las moléculas una respecto a la otra. Y esta ecuación de Van der Waals, cuando se empieza a graficar a temperaturas más bajas, isotermas más bajas, empezamos a notar un pequeño, pues una pequeña protuberancia. Y a medida que bajamos la temperatura, empezamos a ver protuberancias mayores. ¿Okay? Eso implica desviaciones de la idealidad. Seguimos con temperaturas altas, las cuales, bueno, pues tienden a comportarse idealmente, pero empezamos a ver ciertos rasgos de desviación de la idealidad. A medida que bajamos la temperatura, empezamos a ver que esa protuberancia se empieza a ser más importante, y hasta que empezamos a ver protuberancias mayores, e inclusive la ecuación de Van der Waals, y veremos más adelante, empezamos a ver este sesgado, o que se conoce como el rizo de Van der Waals, que la curvatura sube y luego baja y luego vuelve a subir. Estas incongruencias de la ecuación de Van der Waals que ocurre en estas regiones son cuando la ecuación de Van der Waals empieza a irse a temperaturas más bajas, que ya vimos que temperaturas más bajas nos estábamos acercando en el dominio del gas real. Entonces, te preguntará, bueno, ¿cómo con la ecuación como que aquí se quiebra? Bueno, vamos a ver más adelantito cómo es que se trata esta parte de la ecuación de Van der Waals. Pero, sin embargo, vemos que esa es una clara indicación en que el comportamiento ideal se empieza a desviar completamente a medida que baja a temperatura más baja. Y eso, esencialmente, eso es una ecuación que vamos a ver que las ecuaciones reales, pues en realidad también son ecuaciones que dependen tanto ahora del volumen y de la temperatura, que son de las ecuaciones de gases reales. Y bueno, ya verán o ya vieron en su video para reseñas, muy bien explicado de la Academia Khan, que es muy importante para estos temas de la físico-química. Se pueden encontrar muchos temas didácticos acerca de la química básica, en que, pues bueno, los dos factores que hay que tomar en cuenta acerca de la desviación de la idealidad son los factores de las interacciones intermoleculares, los cuales, bueno, hay moléculas que se van atrayendo una respecto a la otra, lo cual, bueno, pues trae estas desviaciones, y pues bueno, el hecho en sí mismo de que las mismas moléculas ocupan un volumen del espacio. Y eso, bueno, recordaremos un poco que la teoría cinético-molecular se basaba precisamente en obviar estas situaciones. La teoría cinético-molecular es pues un intento de encontrar una ecuación ideal, que después vamos a ver que, bueno, hay que tomar en cuenta esas asunciones, y verán muy correctamente en el video de Khan, la Academia Khan, cómo se podemos tomar en cuenta cuantitativamente estas desviaciones, particularmente para la ecuación de Van der Waals, en las cuales pues se toma en cuenta las atracciones intermoleculares que hacen que la presión real disminuya a comparar con la presión ideal, y que tomar en cuenta que el volumen real pues es mayor al volumen ideal, porque simplemente el volumen ideal, el volumen es igual a, digamos, 0 en cuanto a un volumen matemático, pero un volumen real, la molécula en sí misma tiene su volumen. Y bueno, eso da de por sí a esas desviaciones. Y veamos que un pequeño gráfico de su texto Castellán que nos habla, bueno, pues ¿qué pasa con las interacciones moleculares? Bueno, este es un diagrama de interacciones moleculares respecto a la separación, pues bueno, de las partículas, de los átomos, de las moléculas gaseosas en nuestro caso. Y pues bueno, habrán visto en clase de química general, clase de química inorgánica, o verán que este es un diagrama muy común en las cuales se dice que cuando las moléculas en un enlace químico están muy, muy alejadas,
pues bueno, digamos que no hay una energía entre ellas. Diría como que el caso muy hacia la derecha. Si las moléculas están muy separadas, pues veremos que las interacciones intermoleculares, bueno, pues son nulas, pero a medida que las moléculas se empiezan a acercar, vamos a pensar que estamos aplicando presión, entonces las moléculas se empiezan a acercar, se acercan y empezamos a tener atracciones. Atracciones electrostáticas dadas por las atracciones de la nube electrónica y de los núcleos de su vecino. Entonces, estas atracciones electrostáticas de fuerzas de London y de Van der Waals, en algunos casos, para los gases, veremos que vamos a llegar como que a un punto de mínima potencial, que quiere decir que es el punto, digamos, en que la distancia intermolecular, bueno, es ideal, donde las interacciones pues, son más fuertes. Pero a medida que presurizamos aún más, pues bueno, vamos a encontrar que ya si presurizamos más, empezamos a tener repulsiones de los núcleos, aunque son positivos. Entonces, al tener repulsiones de los núcleos, pues vamos a empezar a ver que, bueno, pues ya tenemos que la energía de interacción, bueno, pues ya se hace positiva, lo cual veremos que no es del todo ideal. No es lo que estaremos buscando en las interacciones. Bueno, continuamos. Es un pequeño mensajito. Entonces ya vemos, la distancia intermolecular pues sí tiene un efecto en cuanto a la interacción entre las moléculas. Muy lejanas no hay mucha situación, pero ya muy cercanas empezamos a tener estas atracciones, que sería la región intermedia, cuando tenemos las atracciones electrostáticas, pero ya si tratamos de comprimir mucho, pues vamos a ver que bueno, ya no se pueden comprimir tanto, ¿no? Tenemos como que una situación de equilibrio. Y bien, entonces los gases reales bueno, son aquellos en que tomamos en cuenta estas desviaciones con un gas ideal. Tomamos en cuenta las interacciones intermoleculares y tomamos en cuenta el volumen de las moléculas reales, a diferencia que la ecuación de los gases ideales pues no los toma en cuenta. Entonces, y los gases reales, bueno, pues son todos, ¿no? Entonces aquí vemos este gráfico que nos habla de las desviaciones. Para hablar de desviaciones de la ley de los gases ideales, existe una manera de reacomodo de la ley de los gases ideales de PV igual a nRT. Si eso se despeja, encontramos que PV entre nRT debería ser igual a 1 en un gas ideal. Y eso se le conoce como el factor de compresibilidad. Digamos que es un rearreglo de la ecuación de los gases ideales. Entonces se define el factor de compresibilidad como el cociente de presión por volumen entre nRT, el cual para un gas ideal pues es 1 en todo momento, en todas presiones, en toda temperatura, y para los gases reales, pues el factor de compresibilidad pues es diferente a 1 porque ya no es ideal. Y para eso tenemos dos posibilidades, una que sea mayor a 1 y otra que sea menor a 1. Si es mayor a 1, eso se da mucho en los casos en que el volumen molecular es significativo, entonces tenemos desviaciones positivas a la idealidad, que sería por muchos de los casos en que las presiones son altas. Si se fijan, a presiones altas, pues todo el factor de compresibilidad tiende a ser mayor que 1, porque si presionamos mucho, va a llegar un momento en que ya el volumen de la molécula empieza a ser significante, porque realmente las moléculas tienen volumen. Entonces ahí donde, bueno, veamos que ya no se pueden, el factor de compresibilidad, bueno, como que se duplica porque el volumen real es mayor que el volumen ideal. Y el otro caso en que el factor de compresibilidad es negativo son las situaciones en que las fuerzas intermoleculares tienen importancia. Aquí lo vemos para el caso del gas amoníaco, en que en las condiciones de presiones bajas, intermedias, pues vemos que su factor de compresibilidad es negativo. Recordar que la molécula del gas amoníaco pues es bastante polar, dado que tenemos ahí un par de electrones libres, el cual le brinda mucha polaridad y el cual, bueno, pues las fuerzas de atracción por ahí están presentes.
Moléculas como el metano, pues sí tienen cierta polaridad hasta ciertas presiones, pero una vez que ya pasamos a la presión crítica, en las cuales, bueno, pues sería algo así como lo que se conoce como la presión de Boyle, en el cual el comportamiento es idealizado, que sería cuando la compresibilidad es igual a 1. A partir de esa presión de Boyle, entonces empezaremos a ver que el gas se comporta como un gas igual y real, pero ahora con compresibilidad positiva. Entonces podemos ver diferentes comportamientos de esta situación. Entonces, para el caso del gas de hidrógeno, como hay las interacciones, o sea, no tiene puente de hidrógeno porque no tiene oxígeno. Hay las interacciones, pues son más puramente de volumen y no hay tanta interacción entre las moléculas, por ende, su factor de compresibilidad, bueno, pues siempre es positivo, lo cual nos dice que su volumen molecular va a ser significativo en todo momento. Entonces, pues bueno, es factor de compresibilidad, es una medida del grado de idealidad de un gas. Es básicamente eso es lo que nos quiere decir este factor. Entonces, digamos que así es. Y bueno, Van der Waals fue el primero en proponer ecuaciones diferentes a la ecuación del gas ideal de los gases, en el cual, bueno, pues toma en cuenta estos factores de atracción electrostática y de volumen real de las moléculas. Y pues bueno, por esos estudios en 1910 recibió el premio Nobel por su propuesta de ecuación de estado que lleva su nombre. Y pues bueno, es una contribución significativa al estado gaseoso de las moléculas. Y bien, esencialmente, como verán o ya habrán visto en su reseña, la ecuación de Van der Waals pues, se puede extraer de la ecuación del gas ideal, las cuales, pues, si recordamos, presión por volumen es igual a nRT, ecuación del gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que propone Van der Waals? Lo que propone son dos cosas. Una es que, para más fácil de ver, propone que el volumen real, pues bueno, sea mayor, que el volumen real sea mayor que el volumen ideal. Por lo tanto, si aquí tenemos el volumen ideal es menor que el volumen real, entonces el volumen real menos un factor NB nos va a dar el volumen ideal. Entonces, este factor está desviado por la cuestión del volumen real. Entonces, ese es el volumen que está marcado. Entonces, lo que toma en cuenta Van der Waals, este factor NB está considerando que el volumen real es mayor que el volumen ideal, porque realmente es un volumen que existe. Entonces, ese es un ajuste a la ecuación de los gases ideales. Y la otra cuestión que toma en cuenta es la cuestión de las atracciones intermoleculares, lo que hace que si las moléculas se van a atraer, van a tener una disminución en presión real con respecto a la presión ideal. Entonces, la presión ideal es mayor que la presión real. Por lo tanto, la presión más la presión real más este factor de ajuste hacia las interacciones moleculares, pues nos va a sumar la presión de los gases ideales. Entonces es un factor añadido a la presión real. Entonces, este factor, pues aquí lo podemos ver una interpolación, sí, una interpolación de la presión, una interpolación del volumen con sus factores de ajuste. Entonces se dice que el factor A, bueno, pues es un factor de ajuste debido a las fuerzas intermoleculares, y el factor B es un factor de ajuste debido al volumen real de las moléculas. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta que el factor N es importante porque nos equilibra las unidades y nos habla de, bueno, pues hay que escalar con el número de moléculas. Mayor número de moléculas van a tener más volumen, mayor número de moléculas va a tener una mayor interacción molecular. Bueno, en la reseña ya se habla de esta situación con mayor detalle, que sería el video número 2 de los dos que hay para hacer su trabajo de reseña. Si a esta ecuación de Van der Waals la dividimos entre n, se simplifica aún más. Entonces, ¿qué nos queda? La ley del gas ideal sería RT.
igual a presión por el volumen molar, donde el volumen molar es igual al volumen entre el número de moles. Con esto, la ecuación anterior se simplifica, se puede simplificar ya habiendo dividido la ecuación de Van der Waals entre n. Bueno, está la ecuación aquí mostrada, RT igual a presión más A entre el volumen cuadrado, pero ahora M indica que es un volumen molar, multiplicado por el volumen molar menos B. Entonces, de nuevo, ese es el factor que toma en cuenta las interacciones moleculares, recordando que la presión real, bueno, pues es menor que la presión ideal, y ese es el factor del volumen real, recordando que el volumen real es mayor que el volumen ideal. Entonces, son los factores de corrección. Y se fijan, bueno, pues esta manera de expresar la ecuación de Van der Waals con volumen molar, como que empieza a simplificar la ecuación. Entonces, no olvidar, volumen molar pues es igual al volumen entre el número de moles. Y en general, cualquier cantidad molar es igual a esa cantidad entre el número de moles, que es una manera de simplificar ecuaciones en muchos casos, y en el caso de los gases ideales, bueno, pues sí resulta más fácil de recordar aún más. RT es igual a presión por volumen molar, y por ende la ecuación de Van der Waals pues es más fácil de recordarla. Recordar que es presión más A entre el volumen molar al cuadrado y multiplicado por el volumen molar menos B. Entonces, con eso, bueno, pues es fácil recordar la ecuación. Ahora bien, se verá un poquito más adelante, pero se dice que estas constantes A y esta constante B de la ecuación de Van der Waals, que se pueden encontrar en tablas, pueden extraerse de las condiciones críticas, que ahorita hablaremos de ello. Existen estas condiciones críticas, aquellas temperaturas, serían aquella temperatura, aquella presión, aquel volumen crítico, que si lo sobrepasamos, estaremos en las condiciones críticas, o las condiciones en que realmente tenemos que todo funciona pues de una manera muy difícil de visualizar o de separar qué es un gas o qué es un líquido, por tener temperaturas altas y presiones muy altas. Entonces ahí como que el estado es difícil de interpretar si es un líquido o si es un gas, y lo más bien se conoce como un líquido supercrítico en estas condiciones. Y pues bien, existen estas variables termodinámicas de temperatura crítica, presión crítica, etcétera, las cuales se pueden también de igual modo encontrar en tablas y se asocian a estas constantes. Entonces, estas constantes, además de poderse calcular experimentalmente, se pueden calcular teóricamente conociendo los valores de críticos de una materia. Entonces, ahorita vamos a ver dónde salen esas ecuaciones medias curiosas, medias complicaditas. Hablaremos ahorita al respecto. Entonces, bien. En tablas, estos datos se pueden encontrar en tablas, las constantes A y B, y ya vemos que existen las ecuaciones que las pueden asociar a las variables críticas. Y pues bueno, también tenemos ahí la compresibilidad crítica. Compresibilidad crítica sale de la ecuación PV igual a NRT, pero bueno, en este caso sería compresibilidad crítica, sería igual a presión crítica por volumen crítico entre temperatura crítica. Y digamos que también es una constante, digamos que todas estas son tablas de constantes que se pueden encontrar. Entonces, si recordamos la interpretación de A, que nos habla de que se relaciona a las interacciones intermoleculares, y vemos cuáles son los que tienen los números interesantes, pues sería como que valor 18, que tiene que ver con el benceno, sus enlaces pi son importantes, en el butano pues también es importante, esos Van der Waals, y donde tenemos valores bajitos, pues sería como el helio, 0.03, entonces el helio pues como que las interacciones de un gas noble pues no son tan relevantes, porque no hay tantas interacciones, que otro valor bajito vemos por ahí, pero pues helio sería como que más bajo. Supongo que el argón se debería comportar similar al helio. Pues aquí tenemos un valor bajo de hidrógeno, y hemos visto que también pues es una molécula que no tiene tantas interacciones moleculares. Y pues bueno, el propano, al igual que el butano, tiene valores altos. Entonces vemos que los factores de Van der Waals pues son interesantes
importantes. Y para la B, que nos habla del tamaño de las moléculas, vemos cuáles serían que valores altos, que serían moléculas grandes como el benceno, como el butano, y valores bajos, por ahí, ¿cuáles serían como que los valores bajos? Aire, amoníaco, pues son moléculas pequeñas, el agua, el dióxido de carbono, helio, hidrógeno, pues habla de moléculas pequeñas. Entonces, bueno, pues como que tiene asociación estos valores con lo platicado del tamaño y de interacciones moleculares. Entonces, procederemos a hablar de las constantes críticas. Es complicado verlo ahorita porque el asunto de las constantes críticas pues viene asociado a un tema que se verá más adelante, del diagrama de fases de un solo componente. Un diagrama de fases, que eventualmente se verá ya con mucho detalle, es un mapa generalmente de presión respecto a temperatura acerca de la estabilidad de las fases. En qué condiciones de presión y temperatura el sólido es sólido para una sustancia, en qué condiciones de temperatura y presión el gas es estable y por ende en qué condiciones de temperatura y presión el gas se condensa, el líquido. Entonces, piense que es un diagrama de fases, es un mapa de estabilidad de fases. En qué regiones de temperatura y presión existe otra fase. Por decirlo así fácilmente, el agua, pues bueno, hoy tomamos el caso, como hoy hubo mucho frío, pues todo el agua, porque estaba en la calle, expuesta a los 5 grados bajo cero que hubo en Monterrey, o los 7 grados, 8 grados bajo cero que hubo aquí en Santiago, pues toda se congeló. Entonces, sobre todo el agua, las tuberías no es el problema, ¿no? Cuando se congela y se expande y las tuberías se rompen. Entonces vemos que en condiciones por debajo de 0 grados, el agua naturalmente se congela, se hace sólido. Y en condiciones normales de 25 grados, 40 grados, 50 grados, el agua, pues es líquida, per se, sin hacer nada, es estable. Y en condiciones arriba de los 100 grados, pues el agua es demasiado caliente, pasa al estado gaseoso, y digamos que a condiciones superiores a los 100 grados, pues el agua simplemente es vapor en todo momento. Por lo tanto, se dice que arriba de 100 grados, bueno, pues el gas, vapor de agua, pues es estable. Entonces, ver que en estas condiciones de temperatura, sin cambiar mucho la presión, podemos establecer sus condiciones de equilibrio o estándar. Si eso lo modificamos la presión, bueno, pues ya hablamos de un mapa en 2 dimensiones de la estabilidad de las fases. Entonces, eso habla un poquito de eso. Ahora bien, cuando se habla de existe esta línea verde, estas líneas que nos indican el diagrama de fase, nos indican las fronteras de fase, las fronteras en que ocurre la conversión de fase. Sabemos que a una presión de una atmósfera a 0 grados, el agua se transforma sólido líquido. Si calentamos a 100 grados a esa misma presión, podemos pasar de líquido a gas a líquido. Verán o ya habrán visto que en química orgánica existe el procedimiento de destilación a presión reducida. Eso implica que si bajamos la presión en nuestro aparato de presión reducida, es posible evaporar el agua a condiciones de menos de 100 grados. Vamos a evaporar el agua así rápidamente a 85 grados y puedo manejar, no sé, media atmósfera. Entonces, cuando la presión es menor sobre el líquido, sobre el líquido, entonces le es más fácil evaporarse. Por lo tanto, hemos cambiado las condiciones de la transformación del líquido de agua a vapor de agua. Entonces, esta línea aquí verdecita que se está indicando es la línea de separación, la línea de equilibrio entre líquido y gas que puede variar con la presión y temperatura. De igual modo, si aplicamos mayor presión a ese líquido, entonces yo voy a necesitar mayor temperatura para poderlo evaporar. Porque si aplicamos más presión,
pues las moléculas van a estar más íntimamente unidas, según la teoría cinética molecular de los gases. Por lo tanto, para poderlas separar, que es el proceso de pasar de estado líquido a estado gaseoso, un proceso de separación de distanciamiento de las moléculas, para poderlas separar necesito aplicar mayor energía cinética, mayor temperatura. Entonces, eso implica que a mayor temperatura, mayor presión, mayor temperatura, mayor presión, en que se lleva a cabo esta equilibración líquido-gas, hasta llegar a un punto que se conoce como el punto crítico, donde tenemos la presión crítica y temperatura crítica, en el cual, por encima de estas condiciones críticas de muy alta temperatura y muy alta presión, ya no es posible distinguir físicamente si el líquido gas es líquido, pero más bien se conoce como un fluido supercrítico. Un fluido de alta temperatura y de alta presión. Sabemos que si tiene alta temperatura, tiene mucho movimiento cinético en las moléculas, pero sabemos que si tenemos alta presión, tenemos muchas colisiones, por lo tanto son condiciones muy especiales. Por ejemplo, el dióxido de carbono, por encima de las condiciones críticas, pues eso, digamos, es un líquido supercrítico. Y de hecho es un solvente muy bueno el dióxido de carbono. Sirve para solubilizar muchas cosas. Lo único que las condiciones que eso hay que llevar, pues para el dióxido de carbono, pues estamos hablando de condiciones extremas, bueno, relativamente extremas. Y se necesita equipo especializado. Si mal no recuerdo, en la Facultad de Química hay un equipito de esto supercrítico en el laboratorio de ingeniería química, ya con el doctor Javier, ya no sé dónde lo tienen, si en el CELAIS o en Progreso, pero bueno, es algo que se trabaja dentro de la facultad. Le gusta hacer extracciones utilizando el dióxido de carbono como un solvente en condiciones críticas. Pero bien, entonces, para gases, lo relevante es que para una sustancia, en particular, existen estas condiciones críticas de presión y temperatura crítica, y que se puede calcular el volumen crítico y se puede calcular la compresibilidad crítica a través de estos factores. Por ende, tenemos que son propiedades de la materia. Solamente para cada gas se le asocia esas condiciones críticas. Para el cambio de gas, cambio de condiciones críticas. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, se tiene el concepto de estabilidad, a lo mejor no lo menciona directamente el texto, pero sí existe el concepto de estabilidad PV. ¿Qué es esto? Pues bueno, recordaremos el gráfico PV de Boyle, que es una asintótica. Esta asintótica, si se fijan, tiene una curvatura negativa en todo momento. Eso implica que en todo momento el gas es estable cuando esta curvatura es negativa. O sea, el hecho que sea estable indica que la curvatura es negativa, entonces hay una asociación. Bien, entonces se tiene, pues bueno, se tiene, aquí tenemos la ecuación de Van der Waals, aquí indicada la parte superior, que está rearreglada, que es una manera que se conoce también. Se ve primero de la manera anterior porque es la manera en que se puede asociar con su extrapolación de la ley de los gases ideales hacia Van der Waals, es como se estábamos viendo hace rato, pero se puede rearreglar algebraicamente a esta otra ecuación. Digamos, es un arreglo algebraico. Se fija, tenemos el factor A y el factor B. Entonces, pues bueno, lo único se hace álgebra, con la finalidad de obtener la curvatura. Entonces, la curvatura, pues no es más que la derivada, recordando de matemáticas, la tangente de una curva, pues es la derivada. Entonces se tiene que si derivamos la presión respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante porque es una isoterma, pues derivando la ecuación de Van der Waals, tenemos este término, el cual, se fijan, es básicamente dos términos negativos. ¿Qué implica? Pues implica que la derivada, la primera derivada de la presión respecto al volumen para la ecuación de Van der Waals es un valor negativo. ¿Ok? Entonces, al ser un valor negativo,
pues implica que la curvatura es negativa en todo momento. Entonces, recordado, la ecuación de... Entonces, el asunto es que en un gráfico de presión y volumen, en mis isotermas, la isoterma va a ser estable cuando la curvatura sea negativa. Si por alguna razón la curvatura deja de ser negativa, estaremos hablando de situaciones de inestabilidad. Y eso trae a colación la primer diagrama que vimos respecto al gas ideal, respecto al gas real. Estábamos viendo ahí como que unos rizos de Van der Waals, unas montañas rusas, sube y bajaba. Eso implica que en esas regiones tenemos regiones de no estabilidad. Cuando la pendiente de gráfico presión-volumen se convierte positiva, es una región de inestabilidad. ¿Qué implica esto? Bueno, se implica lo siguiente. Implica que en las regiones de inestabilidad vamos a tener las transiciones de fase. Bien, temperatura 3 es una temperatura de condición de alta temperatura por encima de la temperatura crítica. Entonces, si tenemos altas temperaturas, ya hemos platicado que se comporta como un gas ideal. La cuestión de gas ideal, aquí no hay mucho problema. Bien, si se reduce la temperatura, con la ecuación de Van der Waals es posible obtener todas estas líneas. Si se ponen curiosos, ven la ecuación de Van der Waals, la empiezan a graficar para muchos valores con Excel, pueden encontrar todos estos grafiquitos que por ahí están marcados, medio curiositos. Aquí vemos el gráfico, la isoterma a una temperatura crítica. La isoterma en la temperatura crítica, aquí la vamos a seguir, que sería cuando tenemos el punto E. El punto E que tenemos un cambio en que la curvatura es igual a 0. Pero si la curvatura es negativa, ya no está negativa, acercándose a 0, llegamos a un punto en que la curvatura es negativa, pero luego vuelve a ser negativa, aquí tenemos el punto típico de un punto crítico, en el cual, bueno, pues hay un punto en particular, el punto E es el punto de temperatura y presión crítica, en el cual el punto de inflexión es igual a 0. Bien, si reducimos la temperatura, entonces, ¿qué sucede? Que mi ecuación de Van der Waals, que sería la temperatura 2, que estamos ya por debajo de la temperatura crítica, vamos a tener Van der Waals, si grafican Van der Waals tal cual, a esa línea, con esos rizos de Van der Waals muy curiosos, estas montañas rusas. Entonces, la montaña que he estado practicando, que aquí la curvatura es negativa, estable, en el punto D, sigue siendo estable. Si continuamos del punto D hacia el punto C, la curvatura es negativa. Hay cierto grado de estabilidad. Pero ¿qué pasa? El punto C, que es la cúspide, y la ecuación de Van der Waals se empieza a comportar tal cual. Entonces vemos que empieza a haber una reducción, una curvatura positiva. Entonces, ¿qué he platicado? Que cuando están las curvaturas positivas en un gráfico PV, como que eso ya no es estable. Entonces eso se empieza a reducir. Empieza hacia abajo, curvatura positiva, hasta llegar a un punto B. ¿Qué pasa en el punto B? Que la misma ecuación de Van der Waals se rompe con otro rizo y empieza a tener una curvatura negativa, lo cual digamos que es estable. Hasta llegar al punto A, y lo del punto A pues sigue siendo positiva y se empieza a incrementar muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que del punto B al punto C es una región inestable. Inestable quiere decir que no puede existir termodinámicamente ese estado. O sea, no puede ser gas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, si vemos que del punto B al punto C es curvatura positiva, entonces lo que se interpreta esto es que del punto D hacia el punto A se traza una línea recta. ¿Qué interpretación tiene esta línea recta? Pues interpreta que la curvatura negativa del punto D hacia el punto A, la curvatura va a seguir siendo negativa en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que cuando tenemos un gas,
este gas llega hasta el punto D, pero como ya tenemos por debajo de la temperatura crítica, tenemos estas inflexiones, vamos a tener nuestra transición de fase. Del punto D al punto A va a pasar de gas a líquido. A partir de A ya se empieza a comportar como líquido. Y se fija, la compresibilidad se incrementa enormemente. Entonces, para poder, pequeños cambios, para poder cambiar ya el volumen a partir del punto A, tenemos que aplicar altas presiones, lo cual no sucede con un gas. En un gas, si aplicamos presión, se comprime el gas rápidamente. Llegamos al punto D, condensamos, pasa de estado a vapor a estado líquido, y al punto A ya es líquido. Y entonces, si necesitamos aplicar mucha presión para poderlo comprimir. Entonces, donde vemos que la constante de compresibilidad de un gas, pues es diferente a la constante de compresibilidad de un líquido. Es más fácil comprimir un gas, pero es muy difícil comprimir un líquido y mucho más difícil comprimir un sólido. Entonces, esto nos habla que Van der Waals nos puede ayudar a interpretar esas transiciones de fase, el cambio de fase de gas a líquido. Continuando, y eso pues viene a raíz de la estabilidad PV que hemos platicado. Otra manera de verlo, visualizarlo, este gráfico azulito, muy bonito. Entonces tenemos aquí mi gráfico PV. Mi gas, luego tenemos la isotermia crítica de color rojo, y luego tenemos la línea negra que nos indica que ya estamos por debajo de la temperatura crítica, y el cual tenemos el rompimiento, que habíamos dicho, de esa línea recta, porque no es posible subir y bajar, porque termodinámicamente no existen curvaturas positivas que sean estables. Para que sea estable, la curvatura tiene que ser o cero o negativa. No puede haber curvaturas positivas en esta línea. Si seguimos la línea azul por debajo de temperatura más baja, pues vemos que es estado en que vamos a interpretar que del punto A al punto B tenemos el estado en que coexisten tanto el líquido como el vapor. Siempre vamos a pensar que tenemos un líquido, arriba del líquido hay algo de vapor. Entonces, estamos ya dentro de este domo. Este se conoce como este domo en que existen las fases agua y vapor, en el caso del agua. Aquí todo lo que este domito nos indica que vamos a tener esos cambios de gas a líquido. ¿Cómo es otra manera de ver esa condensación? Por recordar. Si tenemos un mol de vapor vapor de agua, ese mol de vapor de agua en condiciones normales de 100 grados, digamos, aprox, va a medir 22 litros de volumen en condiciones normales. Si se condensa esos 22.4 litros de vapor de agua, cuando los condensamos, pasamos del estado de vapor a agua, tenemos una reducción drástica del volumen. Es este domo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de ese mol, que medía 22.4 litros de vapor, va a pasar a medir ahora 18 mililitros, una condensación extrema. 18 mililitros de líquido agua, porque estamos hablando de un mol. Entonces, un mol de agua son 18 gramos, 18 mililitros, prox, pero ese mismo mol de agua, en condiciones estándares, en estado de vapor, son 22.4 litros. Entonces, estamos hablando de esa condensación. Entonces, la ecuación de Van der Waals nos ayuda a interpretar esa transición de fase líquido-gas, gas-líquido. Y bien, también nos ayuda a la interpretación de las ecuaciones de los constantes A y B y su correlación con las constantes críticas, que hace rato vimos las ecuaciones. Aquí es donde vamos a ver cómo es que sale esa relación entre la constante crítica y las constantes de Van der Waals. Bien, entonces se ha platicado que el punto álgido, el punto E de hace rato, el punto de este domo, el punto superior, es el punto en que la pendiente presión dP en dB es igual a 0. ¿Ok? Como es un punto de inflexión también,
recabe que la segunda derivada, estamos hablando ya de matemáticas, así como la primera derivada es igual a 0, si es un punto de inflexión, va a ser el punto en que la segunda derivada, de igual modo, va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? La ecuación de Van der Waals, aquí lo tenemos en modo molar. Tenemos la primera derivada igual a 0 y tenemos la segunda derivada igual a 0. No vamos a hacer el cálculo, solamente vamos a ver los valores. Aquí los tenemos indicados. La primera derivada, tenemos aquí el valor algebraico. La segunda derivada, aquí tenemos la ecuación algebraica. Y cuando esto es igual a 0, ¿cuándo es igual a 0? Cuando tenemos las condiciones críticas, el punto álgido, el punto que habíamos visto, a ver, hace ratito, el punto de este domo superior es el punto de temperatura crítica, presión crítica y por ende volumen crítico. Entonces, cuando la primera derivada y la segunda derivada se igualan a 0, estamos implicando que estamos hablando de la temperatura crítica, volumen crítico y presión crítica. Y ya cuando se resuelve, tenemos un sistema de 3 variables, de 3 ecuaciones, esto se puede resolver a una ecuación sencilla, que sería aquí la marcada, que sería la ecuación de Van der Waals en función de sus variables críticas. Y pues bueno, todo eso se puede algebraicamente derivar en las ecuaciones aquí marcadas con cuadritos rojos. Entonces, de aquí es donde viene esta asociación curiosita entre la constante A, que nos habla de interacciones moleculares, y la constante B, que nos habla del volumen real de las moléculas, está asociado a sus constantes críticas de esa sustancia. Temperatura crítica, presión crítica, aquí marcadas. Y de igual modo, estas se pueden algebraicamente manipular para correlacionar las constantes críticas con las constantes de Van der Waals. Entonces, digamos que es la misma ecuación revolcada al revés y al derecho. ¿Ok? Entonces, vemos que el volumen crítico, por ende, está asociado únicamente al factor B. Recordar el factor B está asociado al tamaño real de las moléculas, entonces tiene sentido. En este caso, ya las presiones críticas ya están combinadas, los factores A y B, y la temperatura crítica también está combinada los factores A y B. Entonces, digamos que bueno, son ecuaciones ahí insistentes. Entonces, aquí lo importante es reconocer que el punto crítico es el punto donde ya no podemos distinguir líquido de vapor. En una más allá, arriba del punto crítico, no podemos tener transiciones de fase. Entonces, en el punto crítico es el punto álgido, que en mi ecuación de Van der Waals hay el punto de inflexión que nos dice que la primera y segunda derivada es igual a 0. Cuando se hacen las operaciones sobre esta ecuación, es posible obtener la correlación entre las constantes críticas y las constantes de Van der Waals. Entonces son constantes interrelacionadas. Aquí tenemos las ecuaciones en que pueden relacionar una constante con la otra. Ahora bien, Van der Waals estuvo curioso un poco más acerca de obtener una ecuación más generalizada. Le llegó la idea, pues bueno, pues también la ecuación de Van der Waals, pero está dependiente de las constantes A y B. Y se preguntó, ¿no existirá una ecuación más generalizada? Y propuso lo siguiente, la ley de los estados correspondientes, en las cuales es un intento de generalizar una ecuación para todos los gases. Y bueno, ahí sí como que pues, funciona en algunos casos, en otros casos no funciona tanto. Entonces, para obtener esta ecuación de los estados correspondientes, define las variables reducidas para tratar de generalizar la ecuación de los gases reales. Entonces, la variable reducida pues define como que la presión reducida es igual a la presión real entre la presión crítica, el volumen real reducido es igual al volumen real entre el volumen crítico, y la temperatura reducida pues igual a la temperatura real entre la temperatura crítica. Entonces tenemos variables reducidas con la idea de generalizar la ecuación de Van der Waals. ¿Eso qué nos lleva? Pues nos lleva a sustituir
sustituir estas condiciones críticas en la ecuación anterior de los gases ideales. Cuando esto se hace, se obtiene la siguiente ecuación, que es una propuesta igual de Van der Waals, que es la ecuación de los principios de los estados correspondientes, que nos habla de que supuestamente con esta ecuación podemos correlacionar la propiedad de todos los gases, lo cual, bueno, hasta cierto punto tiene su validez. ¿Ok? Y entonces propone esta ecuación de los estados correspondientes, la cual, bueno, está asociada a todas las ecuaciones anteriores por ahí marcadas. En realidad, todas las ecuaciones que hemos visto, solamente la ecuación de Van der Waals es la única importante de recordar. Todas las demás ecuaciones, bueno, habrá que trabajarlas con un formulario. Pero bueno, la ecuación ideal de los gases y la ecuación de Van der Waals son las ecuaciones importantes, y el poder saber que las constantes a qué podemos interpretar. La ecuación de estados correspondientes, bueno, pues, sí existe y bueno, pues ahí está indicada. Entonces, con la ley de los estados correspondientes es posible, se dice, pues bueno, si yo tengo una temperatura reducida igual a 1.0, entonces es posible que muchos gases puedan correlacionarse con ese comportamiento. Y así sucesivamente, a medida que voy incrementando la temperatura, pues digamos que me estoy acercando al estado idealizado. Y pues bueno, eso es algo que, pues bueno, es bueno saber que existe. Tiene su campo de acción ya en los campos ya de la ingeniería química, dado que recordar que en las industrias, pues mucho del movimiento de los gases que se hacen en tuberías, pues, se hacen a altas presiones, y por lo tanto, para un ingeniero químico es muy relevante tener conocimiento, pues bueno, de esos leyes estados correspondientes, de las ecuaciones de los gases reales, porque pues implica esos cálculos, ¿no? Nosotros como científicos y interesados en la interpretación de estas situaciones, pues van a conocer que esto existe, y si es necesario, bueno, pues se puede adentrar más, porque vean, hay muchas ecuaciones para interpretar los gases reales. Solamente estamos viendo la de Van der Waals, que para nosotros funciona. A eso me refería, o sea, si empiezan a escarbarle, pues así existen fácil unas 17 o 19 ecuaciones de gases reales, que para fines prácticos las más conocidas, además de Van der Waals, pues son la de Berthelot y la de Tedeschi, pero también está la de Widman o la ecuación virial, que es una ecuación, por ahí la maneja mucho Atkins, que bueno, pues ahí existe también esta ecuación. Y pues bueno, si se fijan, son ajustes cada vez más finos, propuestas de ecuaciones que cuando después la correlación con datos reales, bueno, pues tiene su cierto grado de acercamiento con la realidad. Entonces, pues bueno, existen, y pues bueno, si se fijan, cada vez que cambiamos de ecuación se hace más y más complicado. Entonces, nos quedamos para fines prácticos con la interpretación de Van der Waals como primer acercamiento, y saber que además de Van der Waals existen una cantidad muy amplia de ecuaciones que nos hablan de la realidad, y bueno, son válidas para ciertas condiciones, para cierto tipo de gases, porque pues, la amplitud es muy amplia de lo que podemos encontrar, y bueno, pues ya, ya dependerá de la situación en particular qué ecuación habría que utilizar. Para eso tendrían que pues saber qué gas se obtiene. Existe el manual del ingeniero químico, que habla mucho de estas tablas. Cada ecuación tiene sus propias tablas, y esas tablas son válidas para cierto tipo de condiciones de presión, temperatura, y para cierto tipo de gases. Entonces ya depende del caso muy en particular, el poder tratar con una ecuación que no sea la ecuación de Van der Waals. Bien, algunos ejemplitos por ahí marcados. Su texto, vamos a hablar un par de problemas. Aquí dice, tenemos un gas a una temperatura fría, 250 Kelvin, a 15 atmósferas, y si se fijan, pues es baja temperatura, por ende como que ya no es ideal, tanto ideal. 15 atmósferas, pues bueno, también un poquito alta la temperatura, y tiene un volumen molar
12% menor que el calculado del gas ideal. Entonces, recordar. Pues bueno, tenemos calcular el factor de compresibilidad que en estas condiciones y el valor molar para el gas. El volumen molar. ¿Cuál es la fuerza dominante? Atractiva y repulsiva. Entonces recordaremos cuando hablamos de compresibilidad, si era negativo, si era menor que 0, mayor que, pero de 1 o menor que 1, bueno, tiene sus implicaciones. Entonces, recordar, el factor de compresibilidad nos habla de la desviación de la realidad con la idealidad. Por lo tanto, otra manera de definir el factor de compresibilidad es igual al volumen molar real entre el volumen molar ideal. Y pues bueno, si sustituimos el volumen molar ideal, pues lo podemos sustituir con presión entre RT, que sería la ecuación 2. Eso habrá que asociarlo con el 12%, que quiere decir que es un 12% menor. Por lo tanto, el volumen real en este gas muy en particular es 88% del volumen ideal. O sea, el volumen ideal, en este caso, que habrá que ver que eso se desvía por las interacciones moleculares. Entonces, tenemos que, por lo tanto, el factor de compresibilidad pues no es más que ese 0.88 del volumen molar real entre el volumen ideal, entre el volumen molar ideal, y eso nos da un factor de 0.88. Entonces, digamos que esto sale facilito hasta cierto punto. Entonces, tenemos un factor de compresibilidad menor a 1. Si es menor a 1, estábamos hablando en un principio, bueno, pues que tiene ciertas atracciones, por lo tanto se comprime aún más la molécula por las interacciones intermoleculares. ¿Cuál es el volumen calculado? Bueno, pues si multiplicamos el ideal por el 0.88, pues tenemos las condiciones de presión y temperatura. Presión entre RT es el volumen ideal multiplicado por el 0.88, pues vamos a tener que los 250 litros entre las 15 atmósferas por la R.088, 8.2 por el 0.81, bueno, pues tenemos que 1.2 litros. Entonces, el volumen ideal es 1.444 aprox litros, el ideal, y el volumen real es 1.2 litros. Entonces, el factor de compresibilidad es menor, por lo tanto, las fuerzas repulsivas son dominantes en este caso. Por lo tanto, tenemos como valores finales 0.88 y el ocupado por el gas son 1.24 litros por mol. Otro ejemplo, aquí marcado, tenemos en un proceso industrial, el gas nitrógeno se calienta a 500 Kelvin a un volumen constante de 1 metro cúbico. Tenemos como un tanque de gas ahí calentándose. La masa del gas es 92.4 kilogramos. Utilizar la ecuación de Van der Waals para determinar la presión aproximada del gas que tendría a 500 Kelvin. Tenemos para el nitrógeno las constantes A y la constante B, aquí marcadas. Se fijan, tiene unidades de decímetros por mol y decímetros por mol. Por lo tanto, bueno, pues habría que transformar las unidades tal vez de volumen en decímetros cúbicos. Tenemos el número de moles es igual a la masa entre la masa molecular. Entonces, la masa son 92.4 mil por 10 a la 3 gramos. Entre 28 gramos sobre mol del nitrógeno tenemos 3.300 moles. Bien, entonces la ecuación de los gases reales, aquí la tenemos expresada. Tenemos los moles, la R 8.2, la hemos transformado a decímetros cúbicos por atmósfera sobre mol Kelvin, 0.082 litros a decímetros cúbicos, pues es lo mismo, por lo tanto aquí no cambia mucho. La temperatura Kelvin,
volumen, ya lo tenemos, volumen es un metro cúbico, que realmente son 1000 decímetros cúbicos, aquí hemos hecho la transformación directa, menos de B, 3300 moles por el factor de B, que está en decímetros cúbicos, por la razón por la cual el volumen lo cambiamos a decímetros cúbicos, y esto va a ser menos la multiplicación del volumen molar, 3300 moles, el volumen era 1000, entonces elevado al cuadrado, dar la ecuación, multiplicada por la constante A. Cuando se hace esta expresión da 140.5 atmósferas como volumen, como presión real calculada. Y pues bueno, aquí nomás un recordatorio de lo que significado de cada una de las variables. Creo que está al revés, ¿no? Que se hace que no. Sorry, ahí confundí las diapositivas. Este era antes que este. Pero bueno, aquí esas son básicamente las variables a emplear. El tercer y último problema es este. Suponga que tenemos 10 moles de etano, el cual tiene su volumen de 4.8 decímetros cúbicos a 27 grados y prediga la presión inyectada por el etano, si es ideal y si es real, utilizando la ecuación de Van der Waals, y tenemos mi constante de Van der Waals. Por lo tanto, si pide ideal, pues usamos la ecuación de los gases ideales, la 1, y si pide Van der Waals, que sería la 2, que son las dos ecuaciones importantes, y por quedarse con ellas. Entonces tenemos moles, son 10 moles, volumen, lo pasamos a litros, temperatura Kelvin, importante. Tenemos la ley de los gases ideales, P es igual a RT entre B, se hace el cálculo, 50.7 atmósferas, es la presión si fuera el gas ideal. Y si es real, bueno, pues recuerda que tenemos compresibilidad. También que tenemos la ecuación de los gases reales de Van der Waals aquí expresada. Tenemos las constantes A y B, tenemos el volumen molar. Por lo tanto, todo para poder embutir dentro de la ecuación. Y sale 35.2 atmósferas. Entonces, la presión real es menor que la presión ideal. Hace rato era calculado 50.7 atmósferas. Y ahora es calculado 35.2 atmósferas. Nos queda como que el factor de compresibilidad, que es la división de, en todo caso, calculado. Aquí tenemos para el factor de compresibilidad las 35 atmósferas, tenemos el volumen, tenemos moles, R y T, entonces tenemos que el factor de compresibilidad es 0.69. Y pues bueno, es más o menos como se hacen los cálculos para este tema. Yo creo que ya la última, muy bien. Parece que terminamos a tiempo. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Sí, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Lo añaden con el video. Está muy bueno el video, no dejen de ponerle mucha atención. Entonces, lo que discutimos ahorita y el video, puede ser que ya no quedan muchas dudas, pero por ahí alguien tiene una contribución. Yo tengo una pregunta sobre la actividad que está programada para mañana. Ok. Esa no, o sea, no es para elaborarla ahorita, ¿verdad? Nos esperamos para hacerla mañana antes de Bueno, la clase, siempre. La pueden hacer hoy o mañana, pero máximo es hasta mañana. Ah, ok. Sí, siempre pueden entregar antes. Ok. Muchas gracias. Por los problemas de internet, pues hay un poquito más de tiempo. Bien, chicos, entonces traten de trabajar en equipo, como está indicado, y por los que pudieron atender hoy, creo que bien, muchas gracias. Voy a terminar de grabar.